Bueno, vamos a dar entonces inicio a este webinar del Comité del Adulto Mayor. ¿Por qué envejecemos de los genes al corazón? Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Silvana Marzá. La doctora es profesora de la Universidad Nacional de San Luis en el área de genética y biología molecular. Es la directora del Instituto de Genética y Biología Molecular Genes. Es doctora en bioquímica y es especialista en genética humana y en la subespecialidad de citogenética. Buenas noches, Silvana. Gracias por estar hoy aquí en nuestro webinar. Va a dar la primera disertación y luego va a continuar la doctora María del Carmen Rubio. Ella es médica cardióloga y neuróloga, es Project Manager del Centro de Investigación Médico Sanitario de la Universidad de Málaga, en España. Es máster en cardiología clínica, ecocardiografía y aplicación de inteligencia artificial en sanidad. Es la expresidenta de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, actualmente la vicepresidenta del Comité del Adulto Mayor de la Federación Argentina de Cardiología. Por otro lado, también nos acompaña como panelista el doctor Oscar Sánchez Ocela. Oscar es doctor en medicina de la Universidad de Córdoba, es el expresidente del Comité del Adulto Mayor de la Federación Argentina de Cardiología y actualmente es el asesor científico de nuestro comité. Cuando quieras podés compartir, Silvana, y empezar con tu disertación. La idea es que primero la doctora Marzá nos dé su charla, luego la doctora Rubio. Vamos a dar espacio para que algunos panelistas puedan hacer algunas preguntas si hay de interés. Y luego vamos a dejar el chat abierto para que todos quieran hacer alguna pregunta o quieran hacer algún comentario sobre lo que se habló durante la charla, va a ser bienvenido. Bueno, le vamos a pedir a los panelistas que cierren su micrófono, así podemos escuchar claramente la disertación y al terminar haremos las preguntas de acuerdo a lo charlado durante este webinar. Bueno, buenas noches a todos y un placer poder participar junto con ustedes y agradecer sobre todo a la FAC y al Comité del Adulto Mayor que me hayan invitado a poder compartir con ustedes este webinar. Así que muchas gracias. Lo que yo voy a introducir son conceptos de introducción, justamente de lo que implica el aporte de la genética en la longevidad del humano y un poquito más precisamente dentro de la longevidad humana, la parte cardíaca. Los genes que participan en la longevidad y en el funcionamiento cardiovascular son muchísimos. Antes de empezar a hablar de los genes en sí, quiero introducir que el gen, si bien es una secuencia de DNA, yo voy a estar permanentemente hablando de variantes génicas y cuando yo hable de variante génica me voy a estar refiriendo más precisamente a que esa secuencia de DNA, que son las cuatro bases, adenina, citosina, timina y guanina, pueden cambiar de una persona a otra. Entonces, cuando un nucleótido cambia por otro, nosotros le llamamos variantes. Y esas variantes pueden ser benignas o patogénicas o de significado incierto. Entonces, cuando yo me refiero a variantes génicas, me estoy refiriendo a cambios en la secuencia del DNA más precisamente. Todo estos conocimientos se fueron introduciendo rápidamente con la introducción del NGS, que es la Next Generation Sequencing, que es la posibilidad de secuenciar genomas completos en los seres humanos. El tema es que cuando uno secuencia un genoma, se encuentra con que después cuando mira el fenotipo de esa persona, hay veces que coincide 100% lo que el genoma está diciendo versus lo que uno está viendo en ese individuo, pero hay veces que no necesariamente coincide lo que nosotros vemos en los genes con lo que es el fenotipo, que es lo que digamos, las características fenotípicas de ese individuo. Cuando nos vamos a la parte de la longevidad del ser humano, nos damos cuenta que el aporte, digamos, si bien el genoma nuestro es el mismo desde que nacemos hasta que fallecemos, pero el peso que tiene el aporte genético
por debajo de los 80 años de edad no es tan importante como por encima de los 80 años de edad. Esto ha sido publicado por One en el 2023 en la revista Lancet, donde hay digamos, una característica de que las personas por debajo de los 80 años es más, digamos, si bien la parte genética es importante, pero el 70-75% correspondería a los hábitos de salud correspondientes a alimentación, actividad física, entorno, etcétera, pero superado la barrera de los 80 años, comienza estas variantes génicas, es decir, estos cambios de nucleótidos que hay en el ADN, que los tenemos desde que nacemos, ¿está bien? No es que cambien a lo largo de la vida, sino que ya nacemos con esas variantes. Comienzan a tener una preponderancia importante y es lo que marca la diferencia en poder en tener personas que superan los 90 y que superen los 100 años también. Entonces, como dije anteriormente, la carga genética, digamos, la heredabilidad es de un 25 a un 30%. Esto se ve mucho en personas que superan los 90 años, sobre todo que la gente que supera los 90 años, generalmente sus hermanos también lo hacen, ¿está bien? Y eso es, ese componente genético se ve bien, bien mendeliano, bien de heredabilidad, porque generalmente la hermandad de esa persona también supera los 90 años. Y en la otra cara de la moneda tenemos la epigenética, que es las variaciones que tienen digamos, la expresión de los genes respecto de la relación que tenemos con nuestro entorno. Nuestro entorno es todo, es decir, es el medio ambiente, es la comida, es la actividad física, es la exposición digamos, a cambios de ánimo, estrés, bueno, a todo eso que puede llegar a modificar la expresión de los genes es lo que nosotros llamamos epigenética, ¿está bien? Y en ese grupo de factores que modifican la expresión de los genes, tenemos la inflamación crónica, el estrés oxidativo y la nutrición como los pilares que modifican la expresión de nuestros genes. Ahora, si nos vamos a poner a mirar un poquito cuáles son los genes que son de gran importancia de ser estudiados en las personas que tienen, que son longevas, vamos a encontrar que son muchos. Entonces, como eran muchos, yo lo que hice fue seleccionar lo que me parecieron más importante, dado al peso que tienen estos genes, empezando por el FOXO3, que tiene una variante en particular, es un cambio de nucleótido que le da la posibilidad a la célula de responder mejor al estrés y de hacer una mejor autofagia, con lo cual elimina todas las células, todas las organelas y proteínas que están deterioradas, lo cual genera una protección en el cardiomiocito y una protección ante el estrés oxidativo. Por otra parte, otro gen importante a tener en cuenta es el ApoB, y acá vamos a ver que hay diferentes variantes que dan lugar a los diferentes alelos, y estas variantes generan un cambio en la posibilidad de metabolizar los lípidos, de facilitar o empeorar la acumulación de lípidos en los vasos, con lo cual va a ser muy importante que analicemos qué variantes son las que, digamos, las que son protectoras y cuáles son las que, lejos de ser protectoras, traen bastantes inconvenientes. Un gen muy importante es el BPI-FB4, que se lo ha llamado como el gen del antienvejecimiento, porque tiene las personas que tienen una variante particular en este gen son personas que tienen la capacidad de hacer
un retraso biológico de 10 años en su corazón. Y eso lo logran mediante una revascularización, un mantenimiento del endotelio, y lo cual genera una protección hacia la insuficiencia cardíaca, y se lo ha encontrado esta variante particular en personas centenarias. Otro gen importante a tener en cuenta es el SEPT, que participa en el reconocimiento de los nutrientes y transporte, y que evita la formación de una placa lipídica, con lo cual disminuye la rigidez y promueve tiene perdón, disculpe que toqué reduce la rigidez y promueve, digamos, un corazón sano. A estos genes debemos también no olvidarnos de que tenemos una dupla de dos genes que interactúan permanentemente, que es el gen del receptor de la insulina versus el gen de la insulina, que justamente lo que tienen es, generan una atenuación en la vía de señalización, es decir, mimetizan como si tuviéramos con una restricción calórica, cuando en realidad la persona tiene una dieta normal, y esto evita la hipertrofia del ventrículo izquierdo y mantiene la plasticidad. Entonces, volviendo al tema del FOXO3, que es esta variante, es un factor de transcripción. El factor de transcripción es una proteína que justamente interacciona con el DNA, y que es la que va a hacer que un gen se transcriba más o se transcriba menos, con lo cual va a redundar evidentemente en que haya mayor o menor concentración de una determinada proteína. Y como esta proteína, este gen, particularmente digamos, llevar la información de un factor de transcripción, tiene la capacidad de regular varios genes a la vez. Entonces, regula genes de la autofagia, regula genes de la reparación del ADN, y regula genes que son protectores del estrés oxidativo en el cardiomiocito. Entonces, de ahí es que sea un gen tan importante, porque él, como factor de transcripción, regula a todos estos grupos de genes, que son todos muy importantes en la longevidad. Volviendo al gen ApoE, yo les decía de que depende del alelo que tengamos en nuestro genoma, vamos a tener o un alelo neutro, como es el epsilon 3, que es un alelo que no genera ningún beneficio, ninguna, digamos, problema el hecho de tener este alelo, pero en las personas que tienen el epsilon 2 tienen un gran beneficio, que es que tienen una forma de metabolizar los lípidos, evitando que los lípidos se depositen en los vasos, disminuye el riesgo de enfermedad coronaria, y lo que genera, pues, obviamente, es un aumento de la sobrevida, de la supervivencia. Pero en contraposición, este mismo gen puede tener otro alelo, que es el alelo epsilon 4, que lejos de generar este beneficio, genera placas aterogénicas. Estamos hablando del mismo gen, pero de diferentes alelos. Entonces, las personas que tienen este alelo tienen más riesgo cardiovascular, y tienen más riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, nos encontramos frente a un gen que, dependiendo de cuáles sean los alelos que tenga la persona, vamos a tener pacientes que responden a las dietas para evitar la formación de placas ateroscleróticas, y que responden a las estatinas, mientras que hay otros pacientes que no van a ser respondedores ni a las dietas ni a las estatinas, justamente dependiendo de cuál es el alelo que tengan. Fíjense, en esta diapositiva se pueden ver la ubicación exacta de la variante. La variante del epsilon 2, que se encuentra en la posición 429-358, genera un cambio conformacional en la proteína, que hace que favorezca, digamos, la formación de placas ateromatosas.
perdón, que favorezcan el hecho de que las placas ateromatosas no se formen y que haya un buen flujo sanguíneo y por lo tanto es un alelo protector. Mientras que la otra variante, ese cambio de nucleótido, de cambiar un nucleótido por otro, pero en la posición 7412, genera la misma proteína con un cambio de aminoácido que genera un cambio conformacional que lleva a formación de placas heteromatosas y a procesos neurodegenerativos. Volviendo al GEMSEP que les comentábamos hace un rato, que codifica para la proteína transportadora del éster del colesterol, tiene una particularidad de que este gen también tiene algunas variantes que se han sido encontradas solamente en personas que son nonagenarias y que justamente evitan la formación de estas placas ateromatosas. El, ¿Por qué tanta insistencia con el BPIFB4? Porque es el gen que en este momento se está apuntando a que la terapia génica puede llegar a ser digamos, una excelente alternativa para las personas. Y tiene un fenotipo protector, como dije anteriormente, se descubrió mediante secuenciación de genoma completo en personas supercentenarias italianas y que justamente lo que tiene es una capacidad impresionante de revascularización, de disminuir la fragilidad del endotelio, con lo cual hace que el ser humano que tiene esta variante de este gen en particular tenga 10 años menos su corazón. Acá vemos el mismo gen, como se observa en una persona que tiene esta variante respecto de la que no lo tiene, y se ve cómo la revascularización es muy buena en función de la que no lo tiene. Y también bueno, este está extraído del paper que fue publicado en el 2023, fue publicado por Madedu en la revista Cardiovascular Research. Y en ese mismo paper se observa como si bien el descenso del envejecimiento va junto con la edad cronológica, pero cuando aparece este alelo, la recuperación de la funcionalidad del corazón es muy notoria y hace que las personas tengan un perfil hemodinámico una década más joven de la edad cronológica. Entrando a ver otros genes, vamos a mirar otros genes que también son importantes, como son los genes de las sirtuinas. Las sirtuinas son unas proteínas que forman parte de la compactación de la cromatina. El grado de compactación de la cromatina regula la expresión de los genes. Entonces, si yo tengo una compactación muy densa, muy fuerte, obviamente esos genes se van a expresar menos. Y cuando la compactación de la cromatina disminuye, hay una mayor expresión. Entonces, la sirtuina, existen varias sirtuinas, la uno, la 2 y la 3, pero más particularmente en este caso vamos a nombrar la uno. Es una desacetilasa, es decir, que es una desacetilasa que, digamos, saca los grupos acetilos de las histonas que están compactando la cromatina. Por lo tanto, si saca los grupos acetilos, lo que ocurre es que va a compactar más la cromatina. Al compactar más la cromatina, entorpece la expresión de los genes. Por lo tanto, esta variante, para colmo, tiene la desventaja también de que es una proteína, de que es NAT dependiente. Y todos sabemos que el NAT es una molécula finita, es decir, a lo largo de los años va disminuyendo los niveles de NAT. Entonces, por más sirtuina que tengamos,
Si no tenemos suficiente cantidad de NAT, vamos a tener problemas en la reparación del ADN y consecuentemente en la longevidad. Y también vamos a nombrar el gen del receptor de la insulina y el gen de la insulina, y esta dupla tiene que estar muy bien, digamos, tener alelos que tengan variantes génicas que sean benignas, que sean... que nos favorezcan el metabolismo, que tengamos una buena, digamos, una buena interacción entre el receptor y y la insulina, porque esta interacción va a mimetizar una restricción calórica. Esto quiere decir que va a dar la señal al interior de la célula de que hay baja, digamos, introducción de nutrientes, con lo cual va a generar una protección metabólica. Esta protección metabólica, a su vez, va a generar una activación del FOXO3, lo cual hace que haya una mayor transcripción de los genes que dijimos, de la autofagia, de la reparación del ADN, de todos los genes que son, digamos, que nos protegen del estrés oxidativo, con lo cual va a generar un beneficio importante para el cardiomiocito. No podemos dejar de lado los genes TERT, que son los que codifican para la telomerasa, más precisamente para la transcriptasa inversa de la telomerasa, que es la que nos mantiene los extremos teloméricos con una longitud que sea protectora, una longitud la longitud de los telómeros, y eso es lo que nos protege de que perdamos material genético, perdamos genes. Entonces, si nosotros tenemos si se altera la longitud de los telómeros, las células pueden entrar en senescencia, y cuando las células entran en senescencia, esto va a llevarnos a una mayor rigidez y una disfunción cardíaca. El miocito va a tener problemas para dividirse, con lo cual va a tener, digamos, tenemos un reloj mitótico de división de los miocitos que está dada por la longitud de los telómeros, y acá hay una relación mendeliana, una relación directa, una relación que se puede con un algoritmo matemático, eh, digamos, correlacionar la longitud de los telómeros con la senescencia celular y consecuentemente, como dije anteriormente, con la rigidez y el problema de los miocitos, de la división mitótica de los miocitos. Esta información, digamos, esto ha sido extraído de un paper también de autor del Feng y colaboradores, en un estudio randomizado mendeliano. Y también me gustaría que tuviéramos en cuenta que el reloj mitótico de la longitud de los telómeros no es el único reloj que nos corre. Tenemos otros relojes que nos corren, que es el reloj de la metilación del ADN, que es el reloj de la epigenética, y que en este caso no estamos analizando secuencia de ADN, sino lo que estamos analizando son biomarcadores que nos correlacionan con la metilación del ADN. Estos biomarcadores no tienen una relación tan directa en los cálculos matemáticos como lo podemos hacer con la longitud de los telómeros. Entonces, recordemos que la secuencia del ADN va a tener variantes, es decir, va a tener nucleótidos que pueden variar de una persona a otra, que pueden en algunos casos eh, ser beneficiosos, en otros casos ser perjudiciales, pero que no podemos analizarlos en forma totalmente aislada, sin tener en cuenta que además de la secuencia del ADN, el ADN tiene una compactación de la cromatina que va a estar regulando la expresión de los genes, y una metilación de los genes que van a estar regulando su expresión. Cuanto más metilado esté el DNA,
más silenciados están esos genes, que es decir, hay una disminución en la expresión de esos genes. Y allí participan las enzimas TET y de aquí quiero enganchar con los genes TET. Los genes TET son varios, tenemos TET1, TET2 y TET3. Todos ellos van hacia digamos, generan desmetilación y consecuentemente eh, van a producir una mayor rigidez y una mayor fibrosis. Esto ha sido publicado en la revista Cells en un artículo de Sinclair en el año 2023. A este pool de interacciones estamos hablando de secuencias de DNA, estamos hablando de metilación y estamos hablando de modificaciones epigenéticas por compactación de la cromatina, tenemos que agregarle dos reguladores más que son muy importantes, que es uno es la metilación del RNA, la epitranscriptómica, es decir, que los RNA mensajeros pueden metilarse, con lo cual vamos a ver que generan una variabilidad importante, y los RNA, los microRNA o miRNA, que también funcionan o digamos regulan la senescencia celular. Ambos han sido muy bien explicados en la revista Cells del año 2013 en la publicación de López. Entonces, estamos en pleno, digamos, tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos genes que hemos estado nombrando tienen efectos clínicos eh, que son, no todos son beneficiosos. Por ejemplo, en los de las sirtuinas, el efecto clínico es que disminuye el daño oxidativo, frena el proceso inflamatorio y mejora drásticamente la función energética mitocondrial, en tanto y en cuanto tengamos NAT suficiente. ¿Mm? Y esto recordémoslo porque en la última parte donde empiezo a hablar un poquitín de tratamientos, volvemos a este punto. Con respecto al efecto clínico de las enzimas que trabajan en la metilación del ADN, tenemos que tener en cuenta que son las responsables de eh, cambiar las marcas epigenéticas. Las marcas epigenéticas silenciadoras son la 5-metilcitosina, pero cuando se hidroxilan gracias a la que actúan los genes TET, estas 5-metilcitocinas pasan a 5-hidroximetilcitosina, que lo que generan es una reprogramación, con lo cual revierten la rigidez y revierten la fibrosis en el corazón envejecido. Por otro lado, como dijimos anteriormente, ¿cuál es el efecto clínico de la epitranscriptómica? Es decir, de que el RNA se metile o no. Es un equilibrio, una balanza entre dos genes, el gen el MTTL3 y el gen FTO, dado que el MTTL3 es el que metila y el FTO es el que desmetila. Esta balanza es la que hace que el cardiomiocito pueda ir en un sentido positivo o negativo. Y a todo esto le tenemos que sumar los microRNA que cuando actúan sobre genes que eh, digamos que favorecen la fibrosis en la matriz extracelular, dándole mayor rigidez al corazón, obviamente generan una prosnesenescencia que inducen a un arresto celular. Entonces, volviendo a las sirtulinas, tenemos que tener en cuenta que no son las mismas las nucleares que las mitocondriales. Las sirtuinas, digamos, las sirtuinas junto con las histonas a nivel nuclear van a ser las que van a impedir que los factores de transcripción puedan trabajar. Por lo tanto, van a generar procesos proinflamatorios, ¿tá? Como por ejemplo, van a regular el gen NF-kappa beta. Une- Mientras que las sirtuinas mitocondriales generalmente trabajan en pos de favorecer la formación de ATP y de
protegernos contra la acción de los radicales libres. Esto en tanto y en cuanto tengamos suficiente NAT, entonces esta interacción de estos genes es muy importante, y tener bien claro en dónde trabaja cada uno y qué es lo que hace cada uno, ¿no? Porque tanto en uno como en otro caso van a participar de la cascada de disfunción endotelial y también van a formar parte de la inflamación del miocardio. Como dije anteriormente, todos estos dos genes y la CEPTINA 2 también son NAT dependientes. En el caso de tener suficiente NAT, el proceso inflamatorio se va a mantener regulado, va a estar bien. Pero cuando empecemos a perder NAT, el daño oxidativo nos va a ganar la batalla y vamos a empezar a tener problemas. Con respecto a los genes TET, eh, me pareció muy importante hacer hincapié en estos genes, dados que nosotros venimos con un DNA con 5 metilcitocinas, es decir, un DNA con metilado. Este DNA, como dije anteriormente, con esta hipermetilación provoca que los genes que son profibróticos y patológicos queden generando más fibrosis, y esto puede ser revertido gracias a los genes TET. TET1, TET2 y TET3. ¿Y cómo hacen los genes TET para revertirlo? Justamente modificando estos grupos metilos, pasando a 5-hidroximetilcitosina, con lo cual reduce la fibrosis intersticial y restaura la elasticidad mecánica del ventrículo izquierdo. Esto es muy positivo, con un pequeño detalle de que estas enzimas requieren de hierro y alfa-cetoglutarato y oxígeno como cofactores. Es decir, que muchas veces debemos tener presente que los genes, por más que los tengamos, necesitamos que se expresen y que tengan, a la hora de que se genere la proteína correspondiente, los cofactores para que esa proteína pueda cumplir el rol biológico para lo cual fue traducida. Otro punto de modulación epigenética es el tema de la metilación del RNA. En este caso es la 6-metiladenina la que se metila, y que tanto los factores del estrés como la dieta, cuando favorecen al gen MTTL3, vamos a tener una situación de buena regulación y de buena modulación. Pero cuando los factores, digamos, como el estrés o la dieta u otras toxinas favorezcan al gen FTO, vamos a estar inclinando la balanza hacia un problema de donde va a haber una alteración, un envejecimiento y con una glucólisis, con un alto estrés oxidativo, lo cual va a promover la rigidez ventricular. A todo esto necesitamos también tener en cuenta de otro gen muy importante para mí, que ya nombramos los genes de metilación del RNA, que son importantes. Los genes TET ya los nombramos. Me pareció importante nombrar al gen BRD4, porque este gen en particular es el que va a posibilitar el hecho de que se transcriban una gran cantidad de genes, y dependiendo de cuáles sean esos genes que se van a transcribir, van a dar lugar a hipertrofia o a inflamación. Entonces podemos quedarnos, si no tenemos esta capacidad de regulación de los genes entre sí, podemos quedar en un corazón donde la fibrosis le gane digamos, a la batalla al, al resto. Entonces, debido a esta importancia del gen BRD4, van apuntados los proyectos que están diseñando drogas para revertir esta situación. Estas drogas que están siendo diseñadas son los inhibidores BET. Los inhibidores BET son un fármaco
que está en una fase preclínica de desarrollo que tiene la capacidad de interaccionar con la proteína BRD4. Como esta proteína BRD4 interacciona con los grupos acetilos de las histonas, por ende va a interaccionar va a poder favorecer, digamos, evitar, el inhibidor de BET va a evitar la inflamación crónica, va a evitar la fibrosis y va a evitar la hipertrofia, que son los tres puntos sobre los cuales trabaja el gen BRD4. Entonces, del fenotipo, digamos, de lo que nosotros vemos en la secuencia del ADN al fenotipo, hay un enorme camino que recorrer que no se puede, digamos, digamos, no tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que todos estos genes deben ser estudiados porque todos participan en la regulación de los otros genes que dijimos al inicio de la charla. Y a su vez tenemos que tener en cuenta los microRNA que regulan más precisamente los fibroblastos y hacen de que tengamos microRNA que sean protectores y otros que son profibróticos y que van a generar una rigidez y una aceleración hacia la senescencia irreversible del cardiomiocito. Entonces, en función de esto, se están desarrollando fármacos o protocolos para tratar de romper este círculo que muchas veces se arranca con el estrés oxidativo, con el acortamiento telomérico, eh, lo cual obliga a que la célula quiera entrar en senescencia, la lleva inevitablemente a a la senescencia y esa célula que va a entrar en senescencia, obviamente va a emitir va a liberar proteínas, citoquinas inflamatorias y proteasas, son células SAPs, son células que, digamos, liberan sustancias secretorias asociadas a la senescencia que generan mayor senescencia e inflamación en las células de su entorno, o sea, en las células que la rodean. Entonces, este círculo se trata de donde se están apuntando los proyectos que están desarrollando fármacos para evitar de interrumpirlo. La interrupción serían los senolíticos. Pueden ser la fisetina o puede ser la combinación del dasatinib con la quercitina. El dasatinib es un inhibidor de la tirosinquinasa, también usado por los oncólogos. Entonces, ¿qué lo que induce? A la apoptosis. No le puede pasar mejor cosa a una célula senescente que ir hacia la apoptosis, porque si las dejamos en senescencia, lo que va a llevar es a fibrosis, a inflamación, y eso no es positivo. Pero si la llevamos a la apoptosis, entonces estamos obligando a que el tejido vuelva a a regenerarse y la saquemos de esa senescencia. Entonces, en estos ensayos de estos protocolos preclínicos de desarrollo de estos fármacos senolíticos, va apuntada la terapia para tratar de revertir esta situación. Y ya por último, los otros genes que están apuntando a ser introducidos en terapia génica son los genes TERT, que son los que intervienen en la longitud de los telómeros, y el gen cloto, que interviene como protector vascular, pero ya introduciéndolo en un adenovirus, es decir, en un vector viral que nos permita hacer terapia génica. Esto ya es experimental, es desarrollos de investigación, no se encuentran aún ni en la fase preclínica como los anteriores. A todo esto debemos no olvidarnos que tenemos un ritmo circadiano que también es regulado por un grupo de genes donde el gen BMAL1 es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de estudiar los genes
que están involucrados en el envejecimiento cardíaco, dado que el BMAL1 es un gen que participa en la desincronización del sueño. Otro punto importante es en tener en cuenta la disbiosis intestinal. En los laboratorios de genéticas, nosotros por NGS lo que hacemos es secuenciar los genomas de las bacterias del intestino y cuantificar la cantidad de géneros bacterianos que hay y buscar, digamos, se hace un informe de cuáles son los géneros que predominan en el intestino y de esa manera ver si la persona tiene una disbiosis que lo pueda llevar a que haya una liberación de metabolitos como son los óxidos de la trimetil, que causan una disfunción endotelial, causan rigidez vascular, causan inflamación. Y cuando la persona tiene una microbiota equilibrada, tenemos una situación totalmente opuesta. La situación de que produce ácidos grasos de cadena corta, que son generalmente los butiratos, tienen un efecto antiinflamatorio, con lo cual frenan el proceso de envejecimiento vascular. Entonces es muy importante tener en cuenta esta interacción que existe entre los genomas bacterianos eh, del intestino y las rutas metabólicas que tienen que ver con la interacción con el corazón y el endotelio. Y no olvidarnos nunca de los genes que participan activamente en los procesos inflamatorios, ¿es cierto? Que son muy importantes porque es una inflamación digamos, sin que haya ningún agente patógeno, sin bacterias, sin virus, simplemente es una inflamación crónica que está permanentemente generando una agresión, una cascada de citoquinas, y que esto ha sido reportado en varios papers. El más reciente, uno de los papers que yo he revisado, los del 2020, de Franceschi, demuestran la importancia. Entonces, esos serían más o menos los 7 pilares sobre los cuales he estado, digamos, hablando sobre inestabilidad genómica, acortamiento telomérico, senescencia celular, inflamación, relación insulina, receptor de la insulina, eh, la capacidad que tengamos de hacerle frente al estrés oxidativo y la regulación del sueño son muy importantes porque allí van apuntadas las terapias, ¿está bien? Las terapias, como dijimos anteriormente, para frenar el reloj celular de con el tema del desarrollo de protocolos con fármacos de senolíticos, incrementar el NAT para favorecer las sirtuinas y los probióticos, y ya en una fase más de investigación, la terapia génica y la reprogramación epigenética. Entonces, la edad cronológica no necesariamente es la edad que tienen nuestros tejidos, nuestras células, es una... tenemos una muy buena plasticidad, siempre y cuando tengamos la posibilidad de generar reprogramaciones epigenéticas en nuestras vías metabólicas y nuestras vías, ya sea moleculares como dentro del núcleo de la célula. Más hablando de cuáles son las herramientas que tenemos hoy en día a las cuales podemos, con qué, qué estudios genéticos podemos hacer en las personas. Tenemos el microarray, que es una comparación genómica entre individuos. No es, yo prefiero el NGS porque a mí me da mucha más información, el Next Generation Sequencing. Dentro de lo que es Argentina, hacemos más exoma que WGS, que es secuenciación de genoma completo, por una cuestión de costos.
y por una cuestión de que en el exoma estamos secuenciando todas las regiones genómicas que llevan información, lo cual no tenemos que, digamos, no restarle importancia a al WGS, es decir, a la secuenciación de genoma completo, porque ahí están todos los genes regulatorios. Entonces, todos los genes que codifican para microRNA están allí en el WGS. Entonces, cuando hacemos exoma, esa parte nos la perdemos. Pero claro que la diferencia es desde el punto de vista de costo del gasto de dinero, es 3 veces más caro el genoma completo que el exoma. Así que nosotros trabajamos mucho más con exoma que con genoma completo. Pero yo creo que esto va a cambiar en el futuro y los precios de genoma completo van a bajar y consecuentemente vamos a poder tener más información de variantes, de más cantidad de genes. ¿Qué es lo que a mí ruido me hace cuando yo veo alelos? En las secuenciaciones veo alelos de alto riesgo, que a mí me parecen que es importante que informarle al médico de qué alelo tiene esa persona, porque el médico puede intervenir con una prescripción de fármacos o de protocolos que restrinjan las calorías y que favorezcan que la autofagia. ¿Qué es lo que también me hace mucho ruido cuando yo veo un epsilon 4 en una ApoE? eh, Ese paciente tiene que ir a una vigilancia cardiovascular exhaustiva, estricta, temprana, de sus perfiles lipídicos y de todos los parámetros cardiovasculares. Y el gen de la superóxido dismutasa, que con manganeso se puede favorecer y entonces de esa manera proteger un poco o favorecer que la mitocondria pueda responder al estrés oxidativo. Entonces, estos serían más o menos las evidencias y, digamos, cuáles son los genes por qué se están apuntando estos genes, la posibilidad de desarrollar terapias farmacológicas y que no es suficiente, digamos que las terapias no farmacológicas deben ser seguidas, tenidas en cuenta, porque son nuestros relojes epigenéticos, están regulados por las terapias, digamos, no farmacológicas, hasta lo que tenemos en este momento disponible. ¿Está bien? Yo creo que en el futuro vamos a tener otras alternativas, pero en este momento el sueño, la nutrición, la actividad física, son muy importantes a tener en cuenta. Este ejemplo lo traje porque hay digamos, kits, por decirlo de alguna manera, de prearmados comerciales para evaluar variantes genómicas, pero que no necesariamente tienen en cuenta todos los genes que deberían tener en cuenta. Por ejemplo, el About Me es un kit que solamente analiza 17 genes, es muy poco. Y de esos 17 genes, solamente 18 variantes. Con lo cual, no es una buena genotipificación, por lo cual yo me inclino por hacer exoma y no utilizar kits comerciales prearmados. Y además que cuando uno hace secuenciación, ya sea de exoma o de genoma completo, y aporta estas variantes que nosotros encontramos a los bancos de datos, que es lo que nosotros hacemos cuando encontramos una variante no reportada en un banco de datos, es una forma de sumar a los bancos de datos más información que en definitiva va a ser utilizada en el futuro para hacer terapia génica, que es hacia donde se va apuntando. Esta es una publicación del CELS, y otra de Cardiovascular Research del 2023, donde se apunta justamente a estos genes, tratando de que la combinación de todos ellos y las regulaciones epigenéticas y del entorno generen
un fenotipo centenario, que es a donde se apunta. Entonces, debemos tener en cuenta todas estas variables a la hora de hacer un análisis genómico, y ver bien qué variantes estamos analizando y cuál es el aporte de cada una de estas variantes desde el punto de vista de la longevidad y tener una vida no solamente que aumente la cantidad de años, sino que sea una saludable el aumento de esa cantidad de años. Así que eso era un poco lo que yo les quería contar y que les quería sugerir como lectura este paper que me pareció muy bueno en el sentido de que resume bastante lo que hemos hablado hoy, y que es un paper que para mí es de una buena lectura. Eso es lo que les quería contar. Gracias, gracias Silvana. Eh, Vamos a seguir con la charla de María del Carmen. Creo que nos ha dado un pantallazo a lo que es la genética del envejecimiento y sobre todo lo que conocemos como estrés oxidativo que nos lleva al fenómeno del acortamiento de los telómeros del envejecimiento y sobre todo mostrándonos lo que actualmente se está haciendo en investigación y en aplicación clínica, como dijiste, todavía muy básico, pero que el futuro pasa por ahí, por la terapia génica, creo, y con los medicamentos que se están investigando o se investigarán para ver si podemos mejorar no solo el pronóstico de vida, la expectativa, sino la calidad de vida a través de todo este conocimiento de los genes que se empiezan a descubrir y que se conocen. Bueno, María del Carmen, si querés ya tu presentación y después le vamos a dejar a Oscar que si quiere hacer algún comentario o pregunta. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Excelente la presentación de la doctora Marzá. Hemos aprendido muchísimo y, y vamos a seguir con esta charla tratando de dilucidar por qué envejecemos en este camino, en esta trayectoria de los genes al corazón. Y a mí me surge otra pregunta. ¿Genética es destino? Y evidentemente no. La misma genética puede tener destinos diferentes, porque los factores ambientales, como ya nos han dicho en la charla anterior, son fundamentales para modular la expresión génica. Así, factores negativos aceleran el envejecimiento, aceleran la edad biológica, mientras que los factores ambientales positivos enlentecen ese ritmo de envejecimiento. Por lo tanto, podríamos decir que la genética nos dice con qué cartas nacimos y la edad biológica nos muestra cómo las hemos jugado. ¿Y esto por qué? Porque la arteria recuerda todo. ¿Y qué es lo que recuerda la arteria? Recuerda factores ambientales y el daño molecular que le hizo el cigarrillo que fumamos, la hiperglucemia, las noches que no dormimos, la inflamación, las dietas, los choripán que nos comimos y aquellos eventos también hemodinámicos que han alterado también la expresión génica, como puede ser la hipertensión. Todo esto reprograma la epigenética y activa genes perjudiciales que actúan en la inflamación, el estrés oxidativo, la fibrosis, la senescencia celular, la disfunción endotelial y silencia genes protectores que se encargan de la reparación del ADN, de conservar la función mitocondrial, de mejorar el óxido nítrico, la autofagia y la homeostasis vascular, dando como resultado un fenotipo epigenético del envejecimiento con acumulación del daño molecular, pérdida de la capacidad de reparación y aceleración de la edad biológica. En definitiva, ¿cómo se manifiesta esa memoria? Por rigidez arterial, disfunción endotelial, aterosclerosis acelerada, mayor riesgo de eventos cardiovasculares, fragilidad y peor reserva funcional. Por lo tanto, la epigenética explica cómo el organismo recuerda y cómo se expresa esa memoria. Se expresa con la pérdida de la capacidad inmunitaria para mantener la homeostasis inflamatoria, generando una inflamación crónica. Se expresa por la pérdida de la capacidad celular para mantener la homeostasis energética,
Todo eso genera una pérdida de la homeostasis biológica, un aumento de la edad biológica y un envejecimiento cardiovascular acelerado. Ese envejecimiento comienza con la acumulación del daño molecular. Eh, a medida que envejecemos, las estructuras que mantienen el ADN en su lugar empiezan a fallar. La envoltura nuclear se vuelve más frágil, las mitocondrias pierden integridad y los mecanismos epigenéticos que silencian regiones inestables se debilitan. Como consecuencia, parte de ese ADN dañado pasa al citosol. Ahí hay un sistema de alerta que lo que hace es detectar este ADN, que puede ser de origen mitocondrial o de origen nuclear, y lo evalúa como si fuera un virus que ha entrado a la célula. Y por lo tanto, ahí desencadena un mecanismo de inflamación e interferón que mantiene esa inflamación crónica porque este daño a nivel de las estructuras del ADN se va produciendo en forma casi permanente durante el envejecimiento. Y ahí la consecuencia es las consecuencias vasculares que conocemos con las patologías que también se relacionan con la edad, como la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la fibrilación auricular y los distintos eventos cardiovasculares que se van sucediendo. La inflamación puede tener dos orígenes. Una, la que estamos tratando, la inflamación, el inflammation procedente de el paso de los años, la inflamación por el envejecimiento, pero también puede haber la meta-inflammation, que es la inflamación producida por las alteraciones metabólicas, fundamentalmente la obesidad, la resistencia a la insulina, todas los que generan una convergencia hacia el inflamasoma con aumento de las citoquinas inflamatorias. Y como vemos, la relación que hay entre inflamación y sobrevida es inversa. Y el aumento también de la inflamación nos lleva a un aumento de la incidencia acumulada de fragilidad. La inflamación tiene varias fuentes y esas fuentes se relacionan bidireccionalmente con modificaciones epigenéticas. Esas modificaciones epigenéticas hacen que la expresión génica se varíe y, digamos, sea favorable a genes pro envejecimiento. Por lo tanto, la genética predispone, la epigenética interpreta y el inflammation ejecuta. ¿Y qué pasa cuando durante años el tejido está expuesto a la inflamación? Bueno, básicamente lo que se altera es la homeostasis proteica. El corazón envejecido se llena de proteínas mal plegadas que empiezan a acumularse, como el sistema de eliminación de esas proteínas con el envejecimiento también se deteriora, hay deterioro de la autofagia, se depositan y esas proteínas anómalas pueden infiltrar los tejidos cardíacos y dar lugar a lo que se conoce con el nombre de amiloidosis a ese nivel. La pérdida progresiva del control de calidad proteico transforma el envejecimiento molecular en enfermedad cardiovascular. Durante mucho tiempo hemos pensado que el envejecimiento vascular se debe a los daños que va sufriendo la arteria con el paso de los años, pero sabemos que en realidad la arteria se encuentra inmersa en un ecosistema biológico que constantemente le está enviando señales de envejecimiento. Y digamos que dentro de las fuentes que producen esas señales, el eje intestino-hígado tiene un rol protagónico. Esto es así porque el microbioma es fuente de inflamación y regulación epigenética sistémica. Las bacterias en el intestino pueden generar metabolitos que no solamente inflamen a nivel sistémico, sino que modifiquen epigenéticamente la expresión génica. Por ejemplo, el butirato, que acetila las histonas. Por ejemplo, la trimetilamina,
que al pasar por el hígado se oxida y es una fuente de inflamación importante durante la vejez, donde se produce el mayor mecanismo de disbiosis. Y fíjense ustedes como la trimetilamina oxidada, cuando aumenta, está asociada con un incremento en los eventos cardiovasculares mayores y también en un incremento de la mortalidad. Hay otra fuente también de producción de señales sistémicas de envejecimiento y es la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado que proviene de la médula ósea. Ahí se producen mutaciones que en realidad son un clon de las células hematopoyéticas y esos clones se pueden contabilizar. Se contabiliza con lo que se llama BAF, que estima el porcentaje de leucocitos que pertenecen al clon mutado. No todas las mutaciones tienen el mismo riesgo cardiovascular, pero este mecanismo es inherente al envejecimiento. Es raro encontrar estas mutaciones antes de los 40 años, pero sí uno de cada 5 individuos mayores de 70 años tienen este tipo de mutaciones y esto genera un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular. No todas las mutaciones son iguales. Por ejemplo, la TET2 genera una mayor inflamación y acelera el proceso aterosclerótico, igual que el ADN MT3A, que también actúa a ese nivel, pero por ejemplo, tenemos el JAK2, que es una mutación que fundamentalmente lo que activa es el mecanismo de trombosis, generando infartos, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Y acá pueden ver cómo en pacientes con enfermedad coronaria la presencia de CHIP aumenta la mortalidad en un 40% en 3 años de seguimiento. Hay una respuesta al estrés y al envejecimiento que parte de todos los tejidos, no solamente de las arterias ni del corazón. Es la regulación genética a partir del factor de transcripción y a partir de una proteína reguladora que básicamente son defensas antioxidantes. Cuando esto flaquea por el envejecimiento, empieza a ser disfuncionante, hay una respuesta mitocondrial, que es la respuesta integrada al estrés mitocondrial, que favorece la producción de dos quimoquinas que lo que intentan es mantener la homeostasis de ese organismo que está envejeciendo. Esta producto de distintos órganos y esta que generalmente, mayoritariamente, su producción es hepática. Cuando estas dos citoquinas se encuentran aumentadas, lo que me están diciendo indirectamente es que el organismo está tratando de restablecer la homeostasis que el envejecimiento está alterando. Por lo tanto, cuando nosotros vemos y dosamos estas dos citoquinas, vemos que cuanto mayor es la concentración de las mismas, menor es la supervivencia del individuo. Por lo tanto, la sangre es la red de comunicación del envejecimiento. La sangre va llevando señales a los distintos órganos, incluido la arteria, de envejecer. ¿De dónde vienen esas señales? De las células senescentes, que como bien se dijo, tienen un fenotipo secretor proinflamatorio, de la médula ósea con estos chips, del intestino con su disbiosis, del hígado y del tejido graso. Todo eso es llevado por la sangre y va envejeciendo simultáneamente los distintos órganos y asociando las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Cuando nosotros hablamos de las dos patologías que más se relacionan con el envejecimiento, son la enfermedad cardiovascular y el cáncer, que llevan casi el 50%, casi el 50% de la mortalidad global. Pero cuando vemos los mecanismos y los factores de riesgo entre cáncer
y enfermedad cardiovascular vemos que son similares: la inestabilidad genómica, la disbiosis, la hematopoiesis clonal, el estrés oxidativo, la inflamación e incluso el ambiente tumoral genera un proceso inflamatorio local y sistémico que también favorece el envejecimiento. Por lo tanto, estas vías comunes lo que reflejan es un proceso de envejecimiento biológico acelerado. Y entonces los motores del envejecimiento, que como ya se mencionaron, el acortamiento del telómero, el daño del ADN, alteraciones epigenéticas, disfunción mitocondrial, senescencia celular y pérdida de proteostasis, lo que hacen en general un envejecimiento biológico con disfunción inmune, inflamación crónica, hematopoiesis clonal de potencial indeterminado y amplificación del daño hacia las dos enfermedades más relacionadas con el envejecimiento: cardiovascular y cáncer. Cáncer y enfermedad cardiovascular representan fenotipos distintos de una biología compartida del envejecimiento. ¿Y lo puedo medir? Sí, lo puedo medir mediante la metilación del ADN, la longitud de los telómeros, la expresión génica, los biomarcadores, la proteómica. Todos estos son elementos que permiten determinar la edad biológica. Y así vemos, por ejemplo, que es un reloj biológico basado en la metilación del ADN, como el Grim Age, cómo la edad biológica puede diferir hasta 15 años con respecto a la edad cronológica y por lo tanto modificar el riesgo cardiovascular. Y acá vemos con este mismo reloj, el Green Edge, cómo a medida que aumenta la edad biológica, disminuye la supervivencia. Y en una población con enfermedad cardiovascular ya establecida, la aceleración de la edad biológica mediante este reloj de acetilación del ADN predice la mortalidad independientemente de los factores de riesgo tradicionales. Por lo tanto, cuando yo me encuentro en el consultorio frente a mi paciente, tengo que pensar: ¿este paciente tiene 70 años o tiene 85 biológicos? Y hay parámetros que me permiten a mí llegar a una aproximación de la edad de este paciente. Parámetros que provienen de la arteria, parámetros que provienen de la sangre, parámetros que provienen del estudio de imágenes. Y si integramos estas tres cosas, dejaremos de eliminar el riesgo del paciente porque lo trataremos en función de la edad biológica y no de la edad cronológica. Entonces, esta arteria que está recibiendo información para envejecer de la presión, de la inflamación, del metabolismo y de la genética, podemos analizar qué edad tiene ese sistema arterial. Básicamente, nosotros sabemos que a medida que aumenta la edad, la arteria se va poniendo más rígida y esto se evalúa con la velocidad de onda de pulso, que aumenta 0,5 a 1 metro por segundo por cada década. Comparando esto, podremos saber si las arterias están acorde con la edad o el envejecimiento vascular es más acelerado que la edad cronológica. Y entonces podemos medir también, como dijimos, biomarcadores del envejecimiento, algunos en el eje de la inflamación, como las interleuquinas, la proteína C reactiva, el fibrinógeno; otros relacionados con el eje mitocondrial y metabólico, con las mitoquinas que ya mencionamos, o con el eje clonal a través de las mutaciones del chip. Pero también las imágenes hoy nos permiten detectar envejecimiento y así podemos ver cómo disminuye el strain longitudinal en la medida que envejecemos biológicamente, manteniendo la fracción de eyección. La resonancia también nos permite evaluar el volumen extracelular, que es un parámetro de fibrosis que en definitiva es la huella estructural del envejecimiento. Y así tendremos a Eduardo, de 70 años, con hipertensión arterial bien controlada, sin antecedentes previos, que cuando vemos las imágenes tiene una fracción de eyección de 62%, que es normal, un volumen extracelular de 24 y un strain longitudinal de -20. Por lo tanto, Eduardo tiene una escasa expansión de la matriz celular con deformación miocárdica normal y baja carga de fibrosis difusa, mientras que Daniel, que también tiene sus 70 años, los mismos factores de riesgo, tiene una fracción de eyección del 62%,
un volumen extracelular de 33 y un strain longitudinal de -14. Por lo tanto, tiene una expansión marcada del espacio extracelular con fibrosis difusa asociada al envejecimiento y deterioro clínico de la función longitudinal. Misma edad, igual fracción de eyección. Daniel tiene un corazón más envejecido. Entonces podríamos integrar estos parámetros como para poder hacer un score que nos permita evaluar el envejecimiento biológico de este paciente. Entonces, si tenemos la arteria con parámetros normales como es la velocidad de la onda de pulso, biomarcadores bajos y una imagen normal, estamos hablando de un envejecimiento normal. Si en contraposición tenemos más de estos parámetros anormales, como puede ser el vascular, los biomarcadores o la imagen y biomarcadores, el paciente tiene entre 5 y 10 años de edad biológica que supera la edad cronológica. Si el paciente tiene 3 de estos parámetros, ya sea vascular, biomarcadores o imágenes, entonces nos encontramos con un paciente que tiene entre 10 y 20 años de edad biológica que supera la cronológica. Paciente entonces de 70 años, con parámetros vasculares, como es la velocidad de onda de pulso alta que me está hablando de rigidez, con biomarcadores elevados, con un strain longitudinal reducido, me está hablando de que este paciente de 70 años tiene en realidad 80 años biológicos. Mientras que un paciente con estos parámetros normales, su edad biológica corresponderá a la edad cronológica. Y esto es importante, porque la edad biológica modifica el tipo de terapéutica que vamos a realizar y el seguimiento y nuestras decisiones. La presión arterial, los números que me indican una presión normal dejan de tener mucho sentido porque el foco está puesto en la perfusión adecuada y en evitar hipotensión excesiva en una vasculatura que sabemos que está rígida. Los lípidos probablemente tenga un umbral más bajo para intensificar una prevención porque este riesgo biológico es mayor que los scores de riesgo tradicionales. En cuanto al seguimiento, necesita una vigilancia más estrecha porque su trayectoria biológica es diferente. Y en cuanto a la fragilidad, hay que evaluar la reserva funcional porque la edad biológica no solo predice eventos cardiovasculares, también predice vulnerabilidad. En definitiva, hoy no podemos rejuvenecer biológicamente a un paciente de 70 años, pero sí podemos modificar la pendiente de la curva de envejecimiento. Podemos enlentecer el camino hacia el envejecimiento cardiovascular. Hoy, como ya se ha mencionado, lo que hacemos básicamente es promover el ejercicio, una dieta mediterránea, el control de la presión arterial, la suspensión tabáquica, controlar el sueño y como drogas las estatinas, los ICS-GT2 y los agonistas del GLP-1. Todavía necesitan más evidencia algunos fármacos como la colchicina, el EPA, la metformina, la restricción calórica y la restricción de proteínas selectivas. Y ya están en etapa de investigación mucho más avanzada, ya se mencionaron, los senolytíticos, los activadores de la autofagia, los inhibidores del mTOR, los moduladores epigenéticos, terapias anti-chip, la modulación del microbioma y los inhibidores de este sistema de señalización y alerta en el citosol, que es el GAD-STING. No podemos modificar nuestra genética, pero sí la velocidad a la que envejecemos. La doctora ya nos dio un pantallazo de un futuro prometedor, aunque bastante lejano todavía, como son las terapias génicas para modificar genes pro envejecimiento,
la edición epigenética, factores de rejuvenecimiento de Yamanaka, terapias con ARN no codificantes y la eliminación de células senescentes con senolíticos más terapia génica. En conclusión, la medicina personalizada consiste en comprender cómo el genoma, el ambiente y el tiempo modelan la biología individual. La edad cronológica nos dice cuánto tiempo ha vivido un paciente. La edad biológica nos dice cuánto ha envejecido. Quizá la próxima revolución en cardiología sea identificar antes a quien está envejeciendo más rápido. Y pasaremos entonces de tratar enfermedades a modificar trayectorias biológicas. Muchas gracias. Gracias, María del Carmen. Como siempre, brillante tu presentación, muy clara. Bueno, vamos a dar espacio al panelista. Oscar, si querés hacer algún comentario o alguna pregunta. Estás muteado. ¿Ahora? ¿Se Ahora sí. escucha? Sí. Bien. No, dije que estaba realmente encantado con las dos disertaciones. Abren para mí así, un mundo de posibilidades, ¿no es cierto? Extraordinario, que al mismo tiempo, como dice María del Carmen, estamos un poco lejos de esa terapéutica génica, ¿ah? Aplicada a la cardiología, pero hay mucho que podemos hacer y realmente lo que más me llama la atención es la cuestión de la prevención, ¿no es cierto? Y hay cosas que son muy complejas, pero rescaté una que es muy simple que colocó Silvana, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo aumento la autofagia protectora? Y resulta que la restricción calórica, por ejemplo, es una forma hasta extremadamente económica, pues hay que comer menos, ¿no es cierto? Bueno, ese es un aspecto que a mí me, me llama la atención, digamos, es una cosa conocida, pero la explicación me pareció muy interesante, cuál era el efecto real de esto, que ya se conoce a nivel de experimentación, ¿cierto? Hace un cierto tiempo, pero es una herramienta fenomenal. Yo tengo así algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, se hablaba ahí de que se puede revertir la fibrosis, que es uno de los problemas del envejecimiento, y que el futuro de la cardiología sería la reprogramación biológica. Esa idea la voy a poner en un cuadrito así, para verla todos los días. Así cambio mis paradigmas, ¿no es cierto? Porque hoy en día estamos en un momento en que hay que cambiar los paradigmas. Le voy a hacer una pregunta, que no sé si tiene una respuesta, pero se hablaba de resiliencia, ¿no es cierto? Que es la capacidad de adaptarse a una condición adversa y salir de una manera saludable, digamos así. Y sabemos que hay una conexión total entre los estados mentales y físicos. Y en algunas cosas eso es bastante evidente, como por ejemplo la parte inmunológica. Ahora yo pregunto, la resiliencia emocional, por ejemplo, que algunas personas tienen, una capacidad de adaptación, pero al mismo tiempo positiva, digamos, que también en parte lo colocó María del Carmen. ¿Existe una correlación entre esa, digamos, esa resiliencia emocional y una resiliencia orgánica? Para Silvana sería más directo. Ok, sí, existe una relación. Hay muchos papers que demuestran de que las alteraciones emocionales, em, como puede ser la pérdida de un ser querido, o hay papers que son terribles de leer, que son papers de maltrato infantil en relación a los cambios epigenéticos, ¿no? En el caso de las cuestiones emocionales, eh, digamos, alteran los niveles de neurotransmisores. Estos niveles de neurotransmisores alterados
modifican los patrones de metilación. Consecuentemente, al modificar los patrones de metilación, modifican la expresión de los genes y también modifican estas alteraciones de los neurotransmisores, modifican el grado de acetilación de las histonas, con lo cual también están modificando la expresión de los genes. Entonces, esto está demostrado digamos, en papers que es más de neurología, pero que se aplican perfectamente para todos los tejidos, porque en realidad todos los tejidos tienen patrones de metilación que pueden ser modificados y, la situación emocional o el estrés emocional eh, reflejan muy bien cómo se alteran los patrones de metilación. Incluso en los papers de cáncer, es decir, en donde uno lee el desarrollo de tumores, porque muchos de los tumores se generan justamente por incapacidad de reparación del DNA, que a su vez se genera por metilación de los genes supresores de tumor. Entonces, todo está relacionado, absolutamente todo. Claro, es más conocido, ¿no es cierto?, la carga negativa como impacta destructivamente, ¿no? Eh, yo ahora estoy trabajando en el sentido de dar vuelta un poco la cosa y ver la positividad del asunto, ¿no? O sea, cómo podemos generar un proceso favorable dentro de ese clima de mucha adversidad que se vive, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, otro concepto que es bastante conocido es la cuestión de la neuroplasticidad neuronal, ¿no es cierto? La plasticidad neuronal que se mantiene hasta más allá de los 90 años. Uno podría deducir de esta conversación que esa neuroplasticidad probablemente también exista a nivel cardiovascular Tal cual. y del corazón. Y nosotros vemos, eso me parece un punto importantísimo, porque también es un cambio de paradigma, porque una de las cosas que ya hemos conversado en nuestro grupo es que, por ejemplo, es posible hasta un cierto punto revertir la fragilidad, que es un marcador gravísimo de envejecimiento en última análisis. Y eso es pasible de una reversión hasta un cierto punto. Entonces, cuando hablamos de esta plasticidad, de revertir la fibrosis del miocardio, por ejemplo, como comentabas. Eso abre una posibilidad inmensa de solución. Y claro que los estudios genéticos son caros, pero no es una cosa que creo yo sea totalmente inaccesible. Me parece que en la medida que esto se vaya conociendo, los costos evidentemente se van a reducir. Pero algunas herramientas muy simples como colocaba María del Carmen, la velocidad de la onda de pulso, la fragilidad mismo que comentaba, o la cuestión del estrés a nivel del músculo cardíaco, que es una forma de medir cuánto se acorta la fibra y es inverso a la cantidad de fibrosis que tiene. Es una forma simple, de bajísimo costo, o que también se estudie de manera muy precisa por la resonancia, con ciertas técnicas, ¿no es cierto?, de la resonancia. O sea, tenemos ahí un mundo fantástico de posibilidades, ¿no? Eso es lo que yo me llevo de estas dos excelentes disertaciones. ¿Qué nos dice Bueno, ahora nuestro querido Luis? bueno, quisiera hacerle, aprovechando que tenemos un par de minutos, te pido una Diga. respuesta corta, Silvana. Hablamos mucho de lo que son los genes, ya sabemos dónde estamos parados, algunos muy específicos, de cómo inhibiéndolo mejoramos el estrés oxidativo, pero yo te preguntaría de la aplicación clínica, ¿cuánto estamos en tiempo de llegar de que la terapia génica sea algo rutinario o existiera un medicamento que nos permitiera que el telómero no se acorte y que la concentración de telomerasa estuviera alta y que la inhibición del BET sea específica y que baje el estrés oxidativo? ¿A cuánto estamos de eso sabemos lo que podemos hacer con el control de los factores de riesgo
primario y secundario, los factores emergentes, lo que es el medio ambiente, pero ¿a dónde estamos de esto específicamente para llegar a una aplicación clínica? ¿Cerca, lejos, muy lejos? Porque esa es la pregunta clave, ¿no? Porque si supiéramos eso, no tendríamos envejecimiento. No estamos cerca. La realidad es que no estamos cerca. Pero yo creo que no estamos cerca porque falta el primer paso. El primer paso es secuenciar a los pacientes, es decir, conocer el genoma del paciente, porque si no, no sabemos dónde estamos parados. Si no sabemos qué variantes alélicas tiene el paciente, si no sabemos qué variantes génicas tienen ciertos genes en particular, no vamos a poder saber apuntar para qué lado tenemos que rumbear, si tenemos que ser más, digamos, tenemos que orientar las terapias más hacia la prevención del estrés oxidativo o si tenemos que orientarnos más hacia las terapias que sean de control de lípidos, de los metabolismos de lípidos, pero eso se hace secuenciando a los pacientes. Yo creo que el punto principal de la prevención y de la orientación, como se dice, de la medicina personalizada pasa por la secuenciación del genoma de los pacientes. Entonces, si no nos alcanza, aunque sea para secuenciar genoma completo, aunque sea secuenciemos exoma, que es mucho más económico y más al alcance. Eso va a permitir de saber dónde estamos parados y eso va a permitir saber hacer verdaderamente una medicina personalizada para hacer un tratamiento con lo que hay en este momento, que son los fármacos o las cuestiones, como dijimos recién, de la restricción calórica o de un probiótico que puede mejorar una disbiosis intestinal, para lo cual necesitamos hacer una microbiota. Un paciente que es algo tan sencillo como una extensión de una materia fecal y una secuenciación posterior, pre y post cambio dietario. Yo me inclinaría más por preocuparme, que a su vez, como dije anteriormente, eso vuelca mayor cantidad de variantes génicas que nosotros podamos cargar en los bancos de datos a nivel de todos los bancos, de los tres bancos de datos más importantes que hay en el mundo, que eso hace de que haya un mayor ritmo de aceleramiento en los proyectos de investigación. Los proyectos de terapia génica son muy prometedores, pero yo no los veo totalmente cercano, digamos, en el tiempo. Eh, Quizás me estoy equivocando, yo no tengo, no soy, no tengo la bola de cristal y me estoy equivocando. Lo que pasa es que eh, el límite entre lo que es aumentar la cantidad de vida saludable y que digamos, que estos genes, por ejemplo, los genes de reparación del ADN, eh, están íntimamente relacionados con el cáncer. Entonces, esas terapias tienen que estar hiper reguladas e hiper dirigidas hacia el órgano y el tejido y la célula que queremos hacer terapia génica. Y yo creo que ahí en ese direccionamiento es donde todavía falta bastante desarrollo para llevar a cabo. No podemos hacer una terapia génica generalizada que sepamos, que no tengamos control de en qué célula se va a expresar. Hay muchos mecanismos regulatorios, pretranscripcionales, posttranscripcionales, pretraduccionales, posttraduccionales, que todos están muy engarzados entre sí y en cuanto uno se dispara, haga un desastre del otro lado. Es decir, que tiene que estar muy bien hecho. Bien, gracias Silvana. Bueno, creo que ya estamos cumpliendo el horario. Agradecerte infinitamente, Silvana, por tu exposición y tu tiempo. Gracias en nombre del Comité del Adulto Mayor y la Federación Argentina de Cardiología. Ya te vamos a convocar para alguna otra actividad porque realmente nos aporta algo que por ahí los médicos de aplicación o que hacemos clínica no sabemos tanto, así que eso es muy importante. Por supuesto, María del Carmen, gracias también como siempre. Seguiremos trabajando del comité para estas actividades.
Oscar, por supuesto, siempre por tu aporte. Así que un poco por cumplimiento del tiempo damos por finalizada la actividad. Buenas noches a todos, gracias. Tuvimos más de 50 asistentes, así que eso es importante. Como ahí puso ya en el grupo Fiorella, esto queda grabado en el YouTube para el que quiera ver el webinar en otra oportunidad. Buenas noches a todos, los Gracias. saludo y gracias por estar hoy. Muchas Gracias. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta